Buenas noches a los que ya han ido ingresando. Vamos a tomarnos unos minutos para que terminen de ingresar en esta noche muy macabra, en un lugar muy particular. Seguramente muchos ya se deben de estar preguntando dónde estoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Cabral y estoy en una de las casas más poseídas de la ciudad de la furia. Esta noche vamos a hablar de esta temática, de construcciones, casas, mansiones, poseídas no solamente de Buenos Aires, sino también del Río de la Plata. Si uno comienza a pensar que es una casa poseída, es una construcción que dice tener fantasmas, almas o demonios. Cosas extrañas pueden suceder esta noche. Así es que la primera historia que vale la pena contar, para que cada vez que tengan que pasar por ese barrio de Buenos Aires, sepan que en ese sitio se dice que las cosas más espantosas han sucedido. Una de las casas más conocidas de la ciudad de la furia, de esta ciudad de Buenos Aires, es la construcción conocida como la Mansión de los Leones, sobre Avenida Montes de Oca, en el barrio de Barracas. Una construcción de principios del siglo XX. Una construcción que hizo Eustaquio Díaz Vélez. Se dice que mandó a construir esta casa con los mejores elementos de aquel entonces. Pisos de mármol italiano, cristales franceses, tejas inglesas. Pero como si esto fuera poco, desde las Europas se hizo traer 2 cachorros de león. Como diría Susana Jiménez, ¿vivos? Sí, vivos. Los trajo desde pequeños y los tenía como mascotas. Los crió como si fueran gatitos. Pero los gatitos comenzaron a crecer, y también su hija. María, en edad de merecer y ser merecida, con 14 años, fue entregada en compromiso a Felipe, y la fiesta de compromiso se dice que fue en diciembre de 1913. En esa fiesta, entre medio de la aristocracia porteña, los mejores vestidos, los mejores trajes, orquesta en vivo y los 2 cachorros de león de casi un año sueltos entre los invitados. De un momento para otro, los amigos de Felipe se acercaron a este joven novio y le dijeron: pero tu suegro está loco. ¿Cómo puede tener estas fieras salvajes entre medio de nosotros? Él les dijo: pero son como gatitos, no hacen nada. Se acercó al león macho, que estaba reposando, y lo comenzó a acariciar, pero sin que él se diera cuenta, sin que Felipe se diera cuenta. La leona vino por su espalda, sin que él la viera, y se le abalanzó encima. Lo comenzó a devorar en medio de esta fiesta, que ya no tenía forma de olvidarse. En medio de gritos,
la novia, María, la hija de Eustaquio Díaz Vélez, se dice que entró a la casa, tomó una pistola cargada de su padre y se disparó en el pecho. Una fiesta imposible de olvidar, una tragedia rotunda, con estos cachorros de León, en esta avenida Montes de Oca al 100, pegadito a lo que hoy es el Hospital Pedro de Elizalde, el hospital de niños. Se dice que Eustaquio Díaz Vélez, después de la muerte de su hija y de su futuro yerno, dejó de ser el mismo. Hizo colocar sobre los pórticos de ingreso a esta antigua mansión cabezas de león de mampostería y en medio del jardín, donde la leona atacó a su yerno, hizo colocar una escultura que de día parece un león rampante. Pero si se acercan a ella, se van a dar cuenta que es un león devorando un ser humano, en el mismo lugar donde se dice que los leones devoraron a Felipe. Gustos raros para las esculturas del señor Eustaquio Díaz Vélez. Don Eustaquio se dice que terminó perdiendo la razón en la década del 30 de este siglo XX. Terminó donando esta casona al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Con el paso de los años, la casona forma parte de la Fundación Vitra, que da trabajo y hospedaje a chicos con discapacidades. Por diferentes motivos, medios, he tenido la suerte de recorrer sus jardines y esta casona. Hasta los mismos directores aseguran que dentro de la casona suceden cosas extrañas. Muebles que se corren solos, sillas que se corren sin saber bien el porqué, puertas que se abren de la nada y se cierran de golpe. ¿Qué es lo que sucede dentro? Vaya a saber. Algunos aseguran que las almas de estos dos jóvenes quedaron atrapadas dentro de esta casa. Pero como dice el dicho, no existen las brujas, pero que las hay, las hay. Y en Buenos Aires no es la única historia. Hay varias casas más. Si ustedes ven el muro de mi Facebook, van a ir viendo que estos últimos días fui subiendo diferentes cosas que tenían que ver con la temática que íbamos a hablar esta noche. Un meme, ahora que están tan de moda, donde Homero mismo, Homero Simpson, hacía mención que cuando uno pierde cosas dentro de la casa, lo primero que piensa, duendes. Y la próxima historia nos lleva hacia el año 1910, pero dejamos el barrio de Barracas de lado y nos vamos al barrio de La Boca, a Pérez Galdós, Benito Pérez Galdós y Almirante Brown. Ahí, hasta el mismo gobierno de la ciudad anuncia este edificio como la Torre Fantasma de La Boca. Poder alquilar o adquirir un inmueble en esa torre es una experiencia paranormal. María Ugart mandó construir esta casa tan particular en un estilo neocatalán. Se dice que los arquitectos que trabajaron trajeron desde el mobiliario hasta la forestación que adornaba sus balcones, entre ellos setas españolas. Cuando María Ugart se mudó a vivir a esta casona conocida como la Torre Fantasma de La Boca, con sus empleados, comenzaron a suceder cosas que no tenían razón. Ponían la mesa muy bien, pero sin que nadie viera el porqué, de golpe el florero se corría de lugar, o la copa se volcaba. Así, las empleadas del servicio doméstico comenzaron a hablar entre ellas que había fuerzas paranormales dentro de la casa, y María Ugart la tomaba en broma. No terminaba de creer nada de esto. Pero un día,
María Aubert se sentó en una mesa como la que estoy yo ahora. Estaba esperando que le trajeran su almuerzo. Y de golpe vio cómo rodó una de las empleadas. Y de golpe sus vestidos, su uniforme, comenzó a rasgarse. Y sobre esta empleada se pudo divisar la figura de una persona de mediana estatura, de no más de 1,20 m de altura, con mucha barba, andrajoso, que había aparecido en medio de la nada y entre medio de los gritos. Aseguraron que lo que habitaba en esa casa, y algunos aseguran que habitan hasta el día de hoy, son gnomos, duendes. María Aubert decidió dejar la casona. Subdividió y la convirtió en un edificio, uno de los más bellos del barrio de La Boca. Pero pasaron los años y ya estando en la década del 30, los rumores comenzaron a avanzar, la leyenda comienza a crecer. Se dice que una artista plástica desde Rosario viene a probar suerte y alquila un inmueble en la Torre Fantasma de La Boca. Su atelier lo montó en la misma torre. En una reunión, en una fiesta que esta joven llamada Clementina hace, entre los invitados, fotógrafos, piden ingresar al atelier para sacar unas fotografías, con cámaras de rollo, ni las cámaras digitales todavía existían. Pasada la reunión, terminada la fiesta, Clementina se fue a descansar, pero de golpe escuchó que en el taller, en el atelier, se escucharon ruidos y subió. De golpe, una de las ventanas de esa torre se abrieron y unas pequeñas manos empujaron a Clementina, cayendo en medio de lo que hoy es la avenida. Horas más tarde, fue encontrada muerta. Se dice que los primeros noticias fueron de que Clementina se había suicidado. Pero una de las fotógrafas de aquella noche, al revelar el rollo de las fotos, comenzó a ver en ellas unas figuras que no estaban en el vivo, que no estaban visibles ante los ojos de todos. Con esas fotos, esta fotógrafa se fue hacia Rauch, donde estaba viviendo María Aubert. Pidió una entrevista y la señora María Aubert la recibió a la hora del té en el jardín de invierno. En medio de ese agasajo, la fotógrafa, sin cruzar una sola palabra, diciendo solamente que había conocido la belleza del edificio que ella había construido en Buenos Aires, comenzó a deslizar una tras otra las fotos que había sacado en aquella fiesta. Se dice que María Aubert tomó las fotos, las miró, las volvió a mirar y una tras otra las fue dejando sobre la mesa. Levantó su mirada, miró a la fotógrafa y le dijo que había cosas que era preferible que el mundo no se enterara. Épocas diferentes a las que hoy vivimos. Hasta el día de hoy, muchos aseguran que la Torre Fantasma del barrio de La Boca persisten, habitan estos gnomos, estos duendes. Pero lo más extraño es que algunos aseguran que en la torre
de la esquina de Benito Pérez Galdós y Almirante Brown, cada tanto, se ven a figuras como si fueran niños que gritan y hacen travesuras desde aquellas ventanas. Otro de los lugares que algunos aseguran que no hay que transitar es el barrio de Valvanera, donde está la conocida Casa de la Palmera, sobre calle Riobamba. Algunos aseguran que el mismo Cortázar ahí se inspiró en un cuento llamado Casa Tomada. Otros desmienten esta versión. Lo cierto es que esa casa, ese petit hotel, era la casa de la familia Garcerán, un médico de principios del siglo XX, que junto a su esposa murieron tras un accidente de autos. Quedaron sus 6 hijos huérfanos de padre y madre. Una mujer, la menor, Elisa Garcerán, y 5 hermanos varones, que misteriosamente, uno tras otro, fueron muriendo. Lo más extraño fue que Elisa Garcerán, esta hija mujer, tras la muerte de sus padres y cada uno de sus hermanos, fue cerrando las habitaciones de ellos para que nunca nadie volviera a ingresar. La última en morir fue Elisa. Murió a principios de la década del 90. Una mujer entrada en años, una mujer que trabajó en el Congreso Nacional, una mujer muy devota, de comunión, de misa diaria. Iba a lo que hoy es el santuario de San Expedito, a la iglesia de la Valvanera. Ella, en el ocaso de su vida, se acercó a la secretaría parroquial a decir que ya no tenía familia, que si la dejaban de ver por unos días, por favor, que el cura, que el padrecito, le llevara la comunión y la unción de los enfermos. Y le dejó a la secretaria un manojo de llaves de su casa. Pasaron los días, hasta que de un día para otro la secretaria parroquial se dio cuenta que Elisa, la señora Elisa Garcerán, hacía días que no venía a misa. Todos los días, religiosamente a las 7 estaba en misa y hacía días que no se la veía. Así que al ver al párroco, le dice: ¿vio la señora anciana? Elisa, le dice el párroco, sí, hace días que no la veo. Ella me dejó una llave. Padre, ¿por qué no va y le lleva la comunión? Puede ser que esté enferma. Al día siguiente, el párroco de la Valvanera, con el manojo de llaves que había dejado Elisa y un monaguillo, fueron a llevarle la comunión y la unción de los enfermos a esta señora. Al entrar a la casa, parecía que la casa estaba abandonada no hacía días, hacía años. Entre telas de arañas, tierra. El cura y el monaguillo comenzaron a caminar. Subieron las escaleras. Señora Elisa, ¿está por ahí? Pero nadie respondía. Cuando ya se estaban por retirar, al costado de la escalera que ascendía, vieron una pequeña puerta con una luz que salía desde el interior. Era la puerta y el descenso que llevaba al sótano. El cura se animó a bajar y al ingresar al sótano, en el sótano encontraron una cama con una mesa de luz, unas velas en esa mesa de luz y un montón de estampas religiosas. Pero sobre la cama estaba Elisa Garcerán, muerta en el sótano de su casa, hacía ya varios días. La Casa de la Palmera
o la casa de la familia Garcerán. Varios años estuvo a la buena de Dios. Los herederos terminaron vendiendo. Pasó por diferentes manos, hasta una escuela y un pub. En el momento que esta casona funcionó como pub, los hombres que ingresaban a este pub aseguraban que una fuerza, una presencia, los obligaba casi a dejar la casa. Algunos aseguran que es el fantasma de Elisa Garcerán, que no quiere intrusos y menos hombres con vida ligera que habite esa casa. Antes de pandemia, la casa funciona como instituto de historia del Partido Socialista. En el sótano funciona una radio que cada tanto deja de tener señal y una voz que muchos aseguran que es la voz de Elisa Garcerán, entra dentro de la transmisión y lo único que dice es que se vayan de su casa. Otra casa, otro lugar en la ciudad de la furia, que muchos aseguran que está poseída por el fantasma de Doña Elisa. Pero así en la ciudad de la furia podemos mencionar tantas otras, entre ellas la casa de los bichos en Villa del Parque, una casa que fue regalo de casamiento, que nunca se llegó a utilizar, porque los novios recién casados que iban a utilizar esa casa, cuando terminó la fiesta de casamiento, se subieron al auto que los llevaba a la costa para la luna de miel. Y al cruzar las vías de la estación Villa del Parque, el tren arrolló el auto, matando al flamante matrimonio. Otra casa que ha pasado de manos en manos. Toma ese nombre por gárgolas, por figuras alegóricas que tenía la casa que ya se fueron perdiendo. Pero lo cierto es que la casa fue pasando de manos en manos y todos aseguran que en la casa de los bichos del Villa del Parque habitan los fantasmas de estos dos jóvenes, de este matrimonio que nunca llegó a habitar la casona. Pero dejamos de lado la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos al sur de la ciudad, muy cerquita de La Plata, muy cerquita de Ensenada, está Punta Lara. Y me quiero detener en Punta Lara, porque ahí están las ruinas de lo que fue uno de los palacios de Francisco Piria. En las puertas de la ciudad Viento, como se la conoce alquímicamente a la ciudad de La Plata. Francisco Piria nació a mitad del siglo XIX, con pocos años de vida. Nacido en Montevideo, quedó huérfano primero de madre y luego de padre. Fue enviado a Italia, donde se dice que un tío jesuita, sacerdote, va a darle educación y lo va a ingresar en los secretos de la alquimia. Pero va a volver siendo joven a Montevideo. Lo que quedaba de su familia había despilfarrado su fortuna, venía de familia de comerciantes. Y Francisco Piria tuvo que comenzar de cero. Se dice que con una canasta, con golosinas, comenzó en Plaza Independencia de Montevideo a vender golosinas. Él siempre, visionario ya de joven, no gastaba la ganancia, la volvía a invertir. Y así como vendía golosinas en Plaza Independencia,
Recorría los barrios de aquel Montevideo, buscando cosas que a la familia ya no les dieran utilidad. Así comenzó a nacer una casa de remates, que en Montevideo fue muy importante. Pero Francisco Piria decía: a una casa de remates no va mucha gente. Le comenzó a sumar cosas. Los que fueran a sus domingos de remate, les regalaba cigarrillos, les daba bebida libre, hasta orquesta en vivo. Así, entre medio de sus remates, Francisco Piria comenzó a sumar gente y más compradores, y comenzó a hacer fortuna. Y su ganancia la fue invirtiendo en lotes, en tierras, de lo que hoy son muchos de los barrios de Montevideo. Pero volvamos a Punta Lara. Ahí, Francisco Piria compró una casa, convirtiéndola en el Palacio Piria. Pero ya estaba en el ocaso de su vida. Francisco Piria murió en el año 1933. Recuerden ese número, 33. Tras la muerte de Francisco Piria, la casa pasó a formar parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hasta el día de hoy, abandonada, hoy por hoy. Pero a mitad del siglo XX funcionó una colonia de vacaciones para niños que iban a pasar quincenas en plena época de verano. Lo extraño es que muchos niños que iban a pasar su temporada de verano a esa casa aseguraban que un hombre de mediana estatura, regordete, llegaba en la hora de la siesta a entregarles caramelos y golosinas. Pero quienes cuidaban de los niños aseguraban que nadie visitaba a esos chicos. Cuando se les preguntaba: ¿pero cómo se llama el señor que les trajo esto?, los niños decían: Francisco o Pancho. Cuando a los niños se les mostraba una foto de Francisco Piria, decían: es él el que nos trajo los caramelos, el que nos trajo las golosinas. Pero Francisco Piria ya llevaba más de 20 años muerto. Hasta el día de hoy, muchos aseguran que alrededor del Palacio Piria de Punta Lara, provincia de Buenos Aires, a no más de 1 hora de la ciudad de Buenos Aires, Francisco Piria, cada tanto, se lo puede ver caminar por las pocas hectáreas que quedan de verde alrededor de esa construcción que cada día está más venida abajo. Pero parece casi una maldición. Las construcciones de Francisco Piria, tanto en Buenos Aires como en Uruguay, han pasado por varios infortunios. Hay una sola, que es la que se mantiene flamante, conocida como la construcción fuego, por la piedra utilizada en su decoración, granito rojo. Y recuerden, Punta Lara, viento, aire. Y volvamos a su historia. A finales del siglo XIX, Francisco Piria va a fundar uno de los balnearios en el estuario del Plata más importantes de la Belle Époque en el Río de la Plata. Una ciudad a la que él le quería poner por nombre
Heliópolis, ciudad del sol. Pero comenzaron a burlarse y decían que esa ciudad era la ciudad de Piria, y comenzó a llamarse Piriápolis. En esa ciudad, Francisco Piria hizo construir un castillo muy particular, un castillo con aires medievales, donde en sus jardines hizo sembrar el verdadero árbol de la vida. El nombre de ese árbol es Draco o Drago, el árbol del dragón. Un árbol cabalístico. Su savia es roja. Se le atribuyen a este árbol varias funciones alquímicas, hasta medicinales. Pero lo más extraño es que tanto en el castillo Piria de Piriápolis y en el Palacio Piria de Punta Lara, provincia de Buenos Aires, Francisco Piria hizo construir una serie de pasadizos, puertas que no conducen a nada, hasta sectores que muchos aseguran que en ese espacio reservado, Francisco Piria tenía su laboratorio alquímico. Lo cierto es que en vida Francisco Piria fue masón y tomó el camino de la alquimia. Pero cuando llegó a un grado muy alto de la masonería, Francisco Piria renunció públicamente a través de los periódicos de aquel entonces, donde Francisco aseguró que dejaba la masonería por el mal olor que esta institución tenía, y siguió su camino en soledad, tanto en Uruguay como en Buenos Aires, en Punta Lara. No quedaron rastros visibles de sus laboratorios alquímicos. Pero ya hablamos de la ciudad aire, la construcción que queda en pie en la ciudad de Montevideo, hoy la Corte Suprema, es la que mejor se conserva como el punto fuego. Piriápolis, el agua. Pero lo más extraño es que al norte del territorio uruguayo, Francisco Piria compró unas tierras donde nunca construyó una casa. Lo único que hizo colocar en estas tierras, en Rivera, en el norte del territorio uruguayo, es un obelisco. Si ustedes unen este obelisco, sepultado en la tierra, a Piriápolis, Montevideo y Punta Lara, conforma un perfecto triángulo con los 4 elementos. ¿Cómo todo esto lo sabía Francisco Piria hace 100 años atrás? Solamente porque era un conocedor de lo que muchos no se atreven a creer. Las construcciones de Francisco Piria en Piriápolis también dicen estar unidas a fenómenos paranormales. Una iglesia construida con simbologías alquímicas. Un templo que la Iglesia Católica nunca quiso consagrar. Una iglesia que muchos aseguran que hasta el día de hoy sus energías
son muy particulares. Pero en el castillo Piria, donde tuve la suerte de estar, y principalmente por la noche, y desde lejos hacia el monitor veo que va entrando gente conocida con la que hemos estado en ese castillo Piria por la noche, podemos dar fe que cosas extrañas suceden dentro de ese recinto. En medio de visitas con público, de golpe se cortaba la luz o volvía en sí. Personas que podíamos ver como si estuvieran vivas y desaparecían, cruzaban paredes. Un piano que toca solo. Un espejo que las mismas personas de seguridad dicen que no hay que observarlo, porque en el reflejo del espejo, muchas veces, quien aparece detrás es Francisco Piria, uno de los lugares más paranormales de América del Sur, uno de los lugares que hasta el día de hoy van a visitar los alquimistas de diferentes partes del mundo. Pero en Piriápolis no solamente están la iglesia, el castillo Piria, la fuente de Venus, la fuente del Toro, que nacen gracias a vertientes que el Francisco Piria decía que estas aguas tenían poderes curativos. Y un hotel al que le dio por nombre Hotel Argentino, que tiene varias particularidades, donde el administrador de Francisco Piria, tras su ocaso, decidió suicidarse dentro de este hotel. Pero yo les dije, Francisco Piria murió en el año 1933. Y les mencioné que él había pertenecido a la masonería. ¿Cuál es el grado mayor de los masones? ¿Cuál es el grado mayor de un maestro masón? El grado 33. Francisco Piria está enterrado, su bóveda, en el cementerio del Buceo, en la ciudad de Montevideo. Una bóveda, un panteón muy particular. Visiblemente en ningún lugar dice, aquí descansa Francisco Piria. Sobre una falsa puerta lo único que dice es yo y ella. Algunos aseguran que hace referencia en el ella a la alquimia. Una mujer muy bella flanquea esa puerta, que en verdad es solamente ornamental. Francisco Piria pidió que su bóveda, su tumba, fuera cerrada herméticamente, que la única puerta que esa bóveda tiene solamente se puede abrir desde dentro, desde el interior. Como si él pensara volver a la vida cuando él lo desee. Pero en el Río de la Plata, Francisco Piria, para algunos es muy conocido, para otros recién lo están conociendo. Otro de los lugares en la vecina orilla, que yo siempre recomiendo, es la Calera de las Huérfanas, a 12 kilómetros de la ciudad de Carmelo. Ruinas jesuíticas que en la época de esta orden religiosa tomaba el nombre de
estancia de Nuestra Señora de Belén. En ella podemos hacer mención de dos cosas. La imagen religiosa de Nuestra Señora de Belén fue regalo de Artigas a la ciudad de Carmelo. Cambiándole los vestidos, es una imagen de vestir, conocida al día de hoy como la imagen histórica de Nuestra Señora del Carmen. Pero para aquel entonces, para la época de Artigas, una leyenda comenzó a correr. Se decía que la Virgen del Carmen, con sus nuevos vestidos, dejaba la antigua iglesia de Carmelo. Por las noches, esta imagen desaparecía y volvía a su capilla en la estancia de Nuestra Señora de Belén, hoy Calera de las Huérfanas. Pasaba la noche en su antigua capilla y cuando comenzaba a amanecer, esta imagen a campo traviesa, caminando entre medio de cardos y ortigas, volvía a la antigua iglesia de Carmelo, a la iglesia vieja. A la mañana siguiente, muchos podían observar que en las ropas de la Virgen del Carmen, abrojos, yuyos, quedaban atrapados en el borde de sus vestidos, como si esa imagen de madera pintada, policromada, había salido por la noche, caminando entre medio de los campos. Algunos han creído esta leyenda, otros no. Pero si andan por la zona entre Carmelo y la Calera de las Huérfanas, se pueden encontrar, así lo aseguran algunos, con una mujer vestida de marrón, de largo, que algunos aseguran que es la imagen de la Virgen del Carmen histórica, que transita a los costados de la ruta que va hacia Carmelo. Pero otros aseguran que la Calera de las Huérfanas tiene historias ocultas en los túneles que los jesuitas construyeron. Túneles que son de difícil acceso por la cantidad de años de construcción. Historias de esclavos y aborígenes muertos que quedaron atrapados, tratando de escapar hacia el Río de la Plata, en medio de las invasiones, en medio de cuando el imperio de Brasil tomaba las tierras uruguayas. Se ocultaban en estos túneles, pasaban encerrados, casi sin oxígeno, entre medio de ratas y alimañas, en esos túneles. Se dice que las almas de aquellos esclavos, de aquellos charrúas, hasta de algunos jesuitas, han quedado atrapados en los túneles de la Calera de las Huérfanas. Un lugar, un sitio histórico que une el Río de la Plata. Un lugar donde Juan de San Martín se hizo cargo de las estancias jesuíticas tras la expulsión de la orden jesuita. Hermanos de José de San Martín, el héroe argentino, nacieron en esa estancia. ¿Y por qué se la conoce como la Calera de las Huérfanas? Porque la estancia de Belén, la estancia de las vacas, hoy Calera de las Huérfanas, era el lugar donde no solamente había ganado para alimentar al hogar de huérfanas de Buenos Aires, sino también había hornos de cal
es una experiencia paranormal. Asistir, visitar la calera de las huérfanas, a tan solo 12 kilómetros de Carmelo. Pero así, podríamos estar mucho tiempo más hablando de estos lugares, donde se dice que cosas extrañas, cosas paranormales suceden. Hay que hacer la experiencia. En Buenos Aires, muchas de estas casas son propiedades privadas o están completamente abandonadas, como el Palacio Piria de Punta Lara, pero pueden hacer la experiencia de ir a pasar una noche. En Uruguay es mucho más común, hasta más cotidiano, hacer experiencias paranormales, cuando el valor te acompaña. Porque si tenés miedo, te puedo asegurar que por varios días no vas a poder dormir. Y presencias del aquí o del allá te van a estar acompañando. Esta noche solamente vuelvo a dejarles un solo deseo: que descansen bien, que sueñen con los angelitos, y si se comienzan a mover las cosas en sus casas, apagar o encender las luces. Si hay efectos paranormales, no tengan miedo. Ellos están con nosotros. Muchas gracias a todos los que fueron ingresando esta noche. Espero que lo hayan disfrutado. Y como estoy haciendo en los últimos vivos, me voy a tomar unos minutos para acercarme al monitor y leerlos. Nuevamente, muchas gracias. Ahora sí, no se asusten. Bueno, Claudia, María Rosa, Ana, buenas noches a todos. ¿Les gustó? ¿Tienen preguntas? ¿Conocen estos lugares? Ana dice, rajamos. No se asusten. Sepan, ellos están con nosotros. Claudia, Sonia, muchas gracias por estar de ese lado. Julio. Quiero más. Muy bien, Ana. Hay que hacer la experiencia. Mariano, muchas gracias. Y hay que tomarse el tiempo. Ahora que ya estamos un poco más relajados con todo lo vivido, hay que empezar a hacer la experiencia. Hay que empezar a ir a estos lugares. Ana, ahí dice Claudia, sí. Gila, buenísimo, muchas gracias, lo disfruté un montón. Ana, me encantó. Algunos los recorrimos en Macabra, Buenos Aires, muy bien. Y seguramente la gente de Uruguay con Macabra, Montevideo. Algunos con Buenos Viajes Quiero recordarán hace 10, 15 años atrás en los viajes a Uruguay que pudimos ir a la Calera de las Huérfanas, ¿sí? Hacer en ese lugar una experiencia hermosa. Mariana, muchas gracias. Alicia, como siempre, maravillosas historias. Te felicito, mi querido Aldo, me llama por el primer nombre. Alicia, hace muchos años que nos conocemos. Alicia,
que es de la zona de La Plata, así que Punta Lara lo tiene cerca. Así que si mañana sábado está lindo, Alicia, te podrías ir al Palacio Piria. María Fernanda, excelente como siempre. Ana, tenemos que tomar fuerza, seguirnos cuidando y visitar todos estos lugares. María Fernanda, me quedé con miedito y cuando apagues la luz, quiero ver. Ana, fuimos con vos. Hemos ido a tantos lugares, Ana. A Uruguay tenemos que ir con Ana, que todavía no se ha animado a ir conmigo. Y Alicia también, quiero ir. Otro lugar muy interesante es el castillo de Rafael Obligado, muy cerquita de San Pedro, pertenece a la familia, no hay visitas guiadas, pero tanto en Intrigante Buenos Aires como en los posteos que yo he ido haciendo estos días, he subido la historia de sus fantasmas. María Rosa, llévenme, ya vamos a ir María Rosa. María Rosa es una de las que tuvo la oportunidad de estar en Carmelo, en la Calera de las Huérfanas. Mariano, que vuelvan los viajes a Uruguay, así podemos ir. Pronto. Pronto vuelven los viajes. Así que, Mariano, prepárate. Ana, estoy en Gualeguaychú. Ana, ¿conocés la historia que está enfrente del puerto de Gualeguaychú, no? La casa que está ahí, abandonada. Qué historia, ¿eh? Tanto en Argentina como en Uruguay, en este gran río de la Plata, hay 1000 historias que deben ser contadas y contar. Quiero ir, dice Claudia, vamos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo en particular? Vamos a Uruguay, dice Ana. Muy bien, hay que empezar a armar el equipaje, hay que tomar fuerza, que de esta salimos todos. A ver, Sonia pregunta, ¿y los que fueron a estos lugares pudieron ver o sentir algo paranormal? A ver, María Rosa, me imagino las historias son que los años habrá en las Torres Gemelas. Yo cómo duermo hoy. A ver, gente de Uruguay, creo que la vi a Nidia, lo vi a gente de Piriápolis, que cuenten algo de las experiencias de allá, sino los que han estado acá, en Macabra, Buenos Aires, en alguno de estos lugares. Yo siempre hago referencia a los túneles conocidos como los túneles de Felicitas, en Barracas. Ahí hay como una presencia muy particular, más que es un lugar bajo tierra, o los túneles de San Telmo también. La presencia de Margarita Oliden, otro de los fantasmas que recorre el sector de túneles, es impresionante. Pero siempre digo, hay que hacer la experiencia, la experiencia es personal. Me encantaron las historias sobre Piria, sus palacios y la alquimia, maravilloso. Para los que no conocen a Francisco Piria, googleen, hay mucha información, se han hecho nuevos documentales. Hoy el mundo de la investigación paranormal está haciendo muy buenos trabajos sobre Francisco Piria. Para los argentinos es casi desconocido, pero es un hombre que tuvo mucho que ver con Punta Lara, con Ensenada, la unión del Río de la Plata, lo visionario, Piriápolis, Montevideo, ¿sí? Un alquimista muy, muy importante, con una obra que hasta el día de hoy persiste. Acá en el Colegio Nacional Clavarino tiene su historia también, sí. Ya sé ¿de qué colegio me estás hablando, Ana? Totalmente.
¿Y qué estamos esperando? Organizá algo, Seba. Pronto. Pronto. Por ahora, yo siempre digo, vamos paso a paso. Tengan en cuenta que Buenos Viajes Quiero comienza nuevamente con sus actividades viernes de streaming. El próximo viernes no voy a estar solamente yo, voy a estar con un masón. Vamos a hablar de la masonería. Para los que les interesa la masonería, aunque sea decir, ¿pero qué es eso? Vamos a comenzar a hacer streaming de masonería. Los orígenes de la masonería, sus simbolismos, dónde los podemos ubicar. También va a haber circuitos peatonales por la ciudad de Buenos Aires de masonería y de amores turbulentos. Pero también va a haber eventos. Cuando ustedes vean publicaciones que dicen eventos, son en lugares cerrados, con cuidados y aforo. Por eso se les está pidiendo que los que vayan a asistir a los eventos reserven con anticipación. Lo mismo para los peatonales. Para los streaming no es necesario reserva o anotarse, pero sí para los peatonales y para los eventos y los shows que va a haber en octubre dentro del mes de Brujas. Estamos trabajando en lugares, ¿sí?, para montar shows, aparte de los streaming y de los circuitos turísticos. Por último, agradecerle a cada uno que colaboró con estos streaming que no tienen un costo fijo. El costo, el precio, la colaboración la ponen ustedes. Voy a ir cerrando esta noche, es la hora de la cena, así que muchísimas gracias a todos los que fueron ingresando, a todos los que fueron colaborando, y este streaming va a quedar guardado. Yo siempre recomiendo, si tienen ganas, de compartirlo para que en el próximo streaming del próximo viernes, el de masonería, seamos más. Así que muchísimas gracias. Los esperamos el próximo viernes por este mismo canal, pero para hablar de masonería con un masón. Muchas gracias. Buenas noches y que sueñen con los angelitos.